El Señor les bendiga a su hermano vocero y embajador del reino de los cielos, Jorge Solano, el ministerio Marcando mi Generación, su espacio Reflexiones Diarias. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Son innumerables las veces que he escuchado a personas decir que la iglesia no es las cuatro paredes, sino que la iglesia son ellos, o que la iglesia es uno mismo. Sin embargo, quiero decirle que tú no eres la iglesia. Yo no soy la iglesia. La iglesia es el conjunto de miembros congregados. Cuando te separas de ese conjunto y te vas a tus quehaceres seculares, eres un miembro. La congregación es el cuerpo de Cristo, la iglesia, toda la iglesia. Ahora, si tú te apartas del evangelio, entonces deja de ser iglesia el cuerpo. Por supuesto que no, porque la iglesia no eres tú, ni la iglesia soy yo. La iglesia somos el cuerpo congregado, el cuerpo de miembros, la congregación. De hecho, esa palabra iglesia significa asamblea de llamados. Por eso, una persona, por ejemplo, se aparta del camino de la fe, la iglesia continúa siendo iglesia. Porque la iglesia no era esa persona. La iglesia es la congregación reunida cuando se reúne. Eres un miembro de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y mucha gente está confundido con eso. Piensan que la iglesia son ellos. La palabra del Señor, donde acabamos de leer, dice algo impresionante. Es una interrogante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? ¿Saben quién? No es en ti, mora en vosotros. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y la carta es para toda la iglesia. Mora en vosotros. No sabe que el Espíritu de Dios mora en ti. Eres un miembro. Cuando estamos congregados y en armonía, como dice el Salmo 133, entonces allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos y en armonía, el Salmo 133, que es uno de los salmos de la subida, o sea, uno de los salmos que el pueblo cantaba cuando se dirigía de los distintos lugares hacia el alto de Jerusalén, donde estaba el templo, y hacia allá se dirigían a adorar. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 16, de quien todo el cuerpo, escuche este verso, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo unido entre sí por la coyuntura y según la actividad propia de cada miembro. Esto quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero cuando se congrega. Por eso es que cuando estamos congregados pasan cosas extraordinarias, porque donde hubieren dos o tres, eso dice la palabra, allí está Cristo en medio de ello. Él es quien los une. Y quiero que le ponga especial atención a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, en su capítulo 12, en el versículo 18, para que usted entienda el versículo 22. En el versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Si no fue a eso, ¿a qué nos unimos? El versículo 22, sino que os habéis acercado, escuche esta palabra gloriosa, lo que ocurre cuando nos congregamos,
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, al Espíritu de los justos, hecho perfecto, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, nosotros nos unimos a ellos en adoración, en alabanza, a los patriarcas, a los espíritus de los justos hecho perfecto, a muchos millares de ángeles, a Jesús. Nosotros nos unimos a ellos en adoración y en alabanza cuando estamos congregados. Nos unimos a Sión, nos unimos a Dios, el Dios viviente. Y esto está diciendo que ahora la Jerusalén a la que nos dirigimos a adorar es la iglesia. Y cuando estamos congregados allí, somos el cuerpo de Cristo reunido. No está un miembro por allá y otro miembro por allá, sino que ahora se reunieron todos los miembros del cuerpo. Y ahí está el Señor. Por tanto, recuerda que tú no eres la iglesia. Yo no soy la iglesia. Yo soy un miembro de la iglesia. Tú eres un miembro de la iglesia. Por eso siempre he insistido que toda iglesia debe tener su membresía. Hay iglesias que no se sabe quién es miembro y quién no. Debe tener su membresía. Bueno, la palabra membresía no está en la escritura, sino el concepto. Pero igual la palabra Trinidad solo está el concepto, porque la Biblia, como les he enseñado, tiene partes que lo que se extrae es el concepto. Nosotros los que enseñamos hacemos lo que se llama teología, de donde se extraen doctrinas que son implícitas, conceptos que son implícitos, que no están detallados como cuando está explícito. Entonces, hacemos teología y de ahí se extraen principios, de ahí se extraen conceptos que la palabra del Señor enseña. Para eso, el Señor, Él mismo constituyó evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación. ¿Sabe de quién? Del cuerpo de Cristo, para que nosotros, los que Dios nos ha dado una luz más clara para entender cosas, ayudemos a los otros. Dios sabía que todos los entendimientos no serían iguales. Él determinó que un número seamos evangelistas, que un número seamos maestros, que un número sea pastores. Eso lo determinó él mismo porque él vio que necesitarían un grupo, una parte, ayuda para entender algunas cosas. Por tanto, quiero que te quede claro eso. Tú eres un miembro, si es que eres miembro. De hecho, para poder salvarte, tienes que ser miembro de la iglesia. Porque un miembro nunca sobrevive si no está unido al cuerpo. Si estás separado del cuerpo, no tiene congregación, no te congrega, entonces no eres parte del cuerpo. Porque tú no eres la iglesia. La iglesia es cuando el cuerpo está reunido. Atención a los que dejan de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:25. Por eso es que no puedes dejar de congregarte, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque tú solamente eres iglesia cuando te congrega y el cuerpo está unido. Hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite. No olvide colaborar con nuestro ministerio. El Señor te bendecirá por ello. Hazte parte de mi equipo en el que me he propuesto publicar, explicar y aplicar la palabra de Dios para la gloria de su santo nombre. Será hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite. Shalom.